gracias por continuar con nosotros en Jornada Semanal. Y como la pasada semana, preguntas al aire para luego de la pausa en partida doble. Entonces hablábamos en qué medida el futuro político del PRM Luis Abinader. La conducta hablamos de PRM Luis Abinader porque hasta ahora es el aspirante conocido, aunque hay 10, pues fue el candidato en las elecciones pasadas. Y es evidente que luego de prestar la Alianza Social Dominicana, sin pretender traer por las greñas que la Alianza Social Dominicana fue aliada con el PLD en el 96 y que apoyó a Leonel Fernández, ese es otro tema. Bueno, luego de prestar Alianza Social Dominicana a una facción del PRD que sale del PRD para conformar el PRM, es normal que se entienda que Luis Abinader en principio será el candidato del 20. Por eso hablamos de futuro político PRM Luis Abinader y la actitud del diputado nacional, la actitud que se presume va a asumir. Bueno, mira, yo no me considero un augur, un adivino para descifrar el futuro político del PRM. En general, en ese partido hubo demasiados problemas incluso que dificultaron seriamente la convergencia. Primero era el problema de quién dirigiría el PRM. Después fue la elección de los candidatos. Y en ambas jornadas era una guerra a muerte. Pero además hubo... ¿Una guerra a muerte entre quiénes? Internamente. Interna para eso. Por candidaturas. Sí, pero además hubo que acudir a las encuestas porque tenían miedo de que la primaria se volvieran un conflicto de grandes dimensiones. Perdóneme, sin que usted pierda el hilo. Ese es un tema a discutir más adelante, el de las encuestas. Encuestas que no solo son ilegales, sino que fueron una manera de timar a unos precandidatos que pagaron en total más de 60 millones de pesos y que Luis Abinader y el PRM no le dijo a nadie en qué los utilizó. Pero bueno, o sea, es bueno recordar eso, bueno, pero continúe. Pero yo digo, no se realizaron esas primarias por temor a los conflictos que pudieran producirse. Tenía mucho temor porque ya en el caso del PLD había habido 2 muertos. Sí. Que es el partido supuestamente organizado, ¿verdad? Eso es historia era. Exactamente, supuestamente. Entonces, ¿de qué dependerá ese futuro político? Yo creo que a pesar de todo, tener una distancia tan grande con los otros partidos de oposición en las elecciones, evidentemente posiciona al interior de ese partido un liderazgo, en el caso de Luis Abinader. Pero yo creo que dependerá mucho del esfuerzo que sectores de ese partido puedan hacer para transformar lo que ha sido la conducta tradicional de ese partido, que en definitiva tiene las mismas características, es una continuidad de lo que era el PRD. Entonces tienen un desafío muy serio para transformarse desde la tradición. Y eso puede ser un elemento vital para definir el futuro de ese partido. Yo no soy el más autorizado a hablar del futuro de ese partido, creo que los más autorizados son los propios PRMistas, pero es lo que yo veo desde lejos y desde la no militancia en ese partido. Me interesa más el otro tema, que es lo relativo a la conducta de Fidel Santana en el Congreso. Lo primero que tenemos que decirle a este país y a usted como conductor de este programa es que Fidel Santana no es un diputado cualquiera. No se trata del diputado que una vez elegido por el soberano se libera de la responsabilidad frente al soberano. Es decir, no es el diputado que el soberano pierde en el mismo momento en que lo elige, porque se desvincula. En el momento en que gana el soberano pierde. Exactamente, no es ese. Fidel es un hombre de partido. Para poder ser él el candidato, hubo que discutirlo seriamente en el Frente Amplio. Los pros y los contras. Lo primero. Lo segundo, nosotros tenemos claro una línea crítica de actuación frente a ese Congreso.
Y esa línea crítica de actuación frente a ese Congreso, o de esa línea crítica, tiene que ser Fidel Santana el vocero. El vocero. Nosotros ciertamente estamos en desacuerdo con el corralito y con el barrilito y el cofrecito. Nosotros creemos que la propia Constitución, que lo establece, le da facultad al diputado para denunciar el hecho de que están violando el artículo, creo, 49, que se refiere a no legislar a favor de sí mismo. Me puedo equivocar en el artículo, pero creo que es ese. Entonces, está claro en eso. Y tiene que estar claro también en que nosotros no podemos promover unos bonos de millones de pesos para celebración de días de madre, de habichuelas con dulces, de regalos en diciembre. El legislador va allí a legislar sobre problemas nacionales que determinen legislaciones, valga la redundancia, para beneficiar colectivamente a los sectores más perjudicados por este sistema. Escúcheme, es que parece que los legisladores han entendido que además de legislar y fiscalizar, la labor de representar implica clientelismo para ganar votos. Exacto. Y entonces resulta que ese círculo vicioso lo que hace es que da ventajas permanentes a los que ya son diputados, porque te regalan desde el Congreso el dinero que corresponde a la nación. Que no te regalan, te devuelven parte, y perdónenme, bueno, parte de lo que manejan tuyo. Sí, pero exactamente. El concepto no es regalo realmente. Pero ellos hacen creer que regalan. Sí, pero le dan tanto al diputado, para labores asistencialistas y, como tú dices, clientelar. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Pero además, nosotros vamos allí a legislar para el empresariado. No podemos legislar para los beneficiarios de este sistema. No podemos legislar para aumentar o hacer mayores los abismos de clase, ¿verdad? La polarización de clase en República Dominicana. Para que la brecha sea más grande todavía, ¿no? ¿Verdad? Para la concentración de la riqueza. Y hay muchísimos temas que hay que debatir ahí que pueden disminuir esa brecha. Y pongo un ejemplo, y es el caso de las famosas AFPs. O sea, cómo esta gente, los bancos, como intermediarios, se quedan con la mayor parte de la ganancia que debería corresponder a los trabajadores. O sea, el problema de la salud, el presupuesto de salud, presupuesto de la Universidad Autónoma. Hay muchísimos temas que debe abordar la agenda de un diputado distinto al diputado tradicional. Yo creo que en Fidel tendremos también una espada contra las permanentes acciones, intenciones, iniciativas que habíamos denunciado ahorita, en la lógica de ir conduciendo cada vez más el país hacia esa dictadura velada de la que hablábamos en una parte del programa. Es decir, lo primero es que los proyectos que haya que presentar y promover, el Frente Amplio lo va a conocer. No se tratará de un individuo que está allí solo, independiente y con la mano suelta para decidir en nombre de sí mismo, sino en nombre de su organización y en representación de la mayoría del pueblo dominicano. Aunque las decisiones de las direcciones de los partidos políticos son facultativas de esas direcciones, por tratarse, en el caso del PLD, de que las decisiones del comité político son vinculantes con los órganos del Estado, por tener mayoría, en este caso, en todos los órganos. Tiene la Cámara de Cuentas, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, Senado de la República, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral. Entonces, dada esa situación, es oportuno preguntarle su parecer, dada esa vinculación, dado que es vinculante cualquier decisión del Comité Político del PLD con el país, con el futuro del país,
debo preguntarle su parecer sobre la decisión tomada por el Comité Político del PLD el pasado miércoles para designar, como si el Comité Político, por tener mayoría en el Congreso, fuera el propio Congreso, designar a Reinaldo Pared como próximo presidente del Senado y a Lucía Medina, hermana del presidente, como próxima presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo primero es que nosotros hemos estado definiendo al PLD como una corporación mafiosa. Primero. Y segundo, como un partido Estado. Porque ciertamente las decisiones de la Comisión Política, como tú decías, el Comité Político, son vinculantes. Y en ese grupo de 35, 36 personas, prácticamente está en mano el destino del país. Los propios diputados y senadores del PLD estaban cuestionando seriamente, 23 senadores llegaron a firmar una carta donde planteaban que ahí debía darse la libertad de elección y no que fuera un mandato directamente del comité político. El problema es que como partido Estado y la comisión política como instrumento de gobierno, tiene en sus manos los hilos del poder. Y el poder no es solamente el ser un diputado o ser senador, sino que muchísimas obras de infraestructuras y muchísimos privilegios personales dependen del poder. Sin embargo, tal vez lo más importante es sobre quién ha recaído la elección, sobre quiénes. Y es evidente que el grupo hegemónico de Danilo Medina se ha hecho con el botín. Y eso implica una recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura que se ha hecho sin reconocer la oposición política, o sea, desconociéndola, y también tendrá implicación en todos los órganos que tú acabas de mencionar. Porque eso quiere decir una transformación del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, de la Junta Central Electoral, y todo lo que tú dijiste, para acomodarlo a los intereses del grupo hegemónico. E implica también una derrota, aún sea coyuntural, contra el grupo de Leonel Fernández. Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados. Que tú conoces mejor que yo. Sanjuanera, ya usted sabe. Lucía Medina, aunque sea dama sanjuanera, presidente de la Cámara de Diputados. Reinaldo Pared, presidente del Senado. Mariano Germán, aunque es del grupo de Leonel, es del PLD. Fran Soto, del PLD, que es el otro miembro del Consejo de la Magistratura en calidad de secretario, miembro de la Suprema. Son 4. Y el Procurador General de la República, que según la última modificación constitucional 2010, también es miembro del Consejo de la Magistratura. La oposición se quedaría con un diputado de la segunda fuerza mayoritaria, un senador de la segunda fuerza mayoritaria, de manera que estaremos hablando de 2 de la Suprema, de 2 del Congreso, del Procurador y del Presidente de la República, quien preside el Consejo. Estaríamos hablando de 6 miembros del Consejo contra 2. Entonces, ¿qué pretende? Si es que pretende, suponemos que sí, porque el Frente Amplio siempre ha estado asumido posiciones firmes y muy responsables en los momentos en que el país lo ha necesitado. ¿Qué pretende hacer el Frente Amplio para que el PLD no avasalle con 6 contra 2, como lo ha hecho siempre y como lo acaba de hacer Danilo Medina internamente frente a Leonel Fernández? Y me voy a referir a ese tema ya al final, luego de la entrevista. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué pretende hacer el Frente Amplio? ¿O qué hacer otros que no sean el Frente Amplio para que no sean 6 contra 2 y tengamos una Suprema igual, como la tenemos ahora, o en este caso peor, porque ya no sería del PLD sino de Danilo Medina, una junta que ya no sea del PLD sino de Danilo Medina, en el caso del Senado, que la elige, en el caso del Tribunal Superior Electoral, pues
lo propio, que sea de Danilo Medina, no del PLD, un tribunal constitucional que sea de Danilo Medina, no el PLD, que no es lo mismo, porque si bien es cierto que todos son una corporación, ya es peor, porque ya no se trataría, en este caso, de un partido que el país puede beneficiarse, no la oposición, el país puede beneficiarse de sus diferencias coyunturales. En este caso estaríamos hablando que todos los órganos serían de un hombre que es del sur al igual que Trujillo. Mira, yo pienso que el Frente Amplio, como una fuerza no hegemónica, no tiene tantas posibilidades de transformar esa realidad. Sin embargo, no se trata del Frente Amplio. Creo que hay un sentimiento nacional que está creciendo, cuya expresión más reciente es el discurso del presidente del CONEP en la Cámara Americana de Comercio. A mí me parece que hay que ponerle atención a ese discurso. Canto, ¿no? Blanco Canto. Manueles, Sí. hay que ponerle atención, porque de alguna manera, cuando ese sector que es de verdad el poder fáctico o parte del poder fáctico en este país, se expresa como se expresó, en relación a las tareas que hay que hacer para crear una institucionalidad mínima en este país, yo creo que el gobierno tiene que poner los oídos. Perdóneme, y basta un pronunciamiento, incluso una actitud de un empresariado que al final se entiende con quien le convenga, o es necesario más que, no recuerdo qué expresión fue que usted utilizó, un sentimiento, o es necesario más que un sentimiento, combinar un sentimiento con calles y con acciones. Sí, yo pienso que sí. Ahora, no le vamos a pedir eso al empresariado, y menos al CONEP. Claro. Sí. Sin embargo, eso está expresando la voluntad de un grupo muy poderoso. Y yo creo que algunas de las líneas matrices que ellos han planteado son justas. Yo acabo de hacer una nota hoy crítica contra ese discurso, porque la gente lo ha tomado en blanco y negro como una verdad irrefutable. Y yo he hecho una nota al país como Movimiento Popular Dominicano, donde hago señalamiento muy crítico contra ese sector, pero en lo que tiene que ver con las propuestas de, por ejemplo, una Junta Central Electoral, como tú decías, no constituida por partidarios, o una recomposición de la Cámara de Cuentas no constituida por partidarios, o una recomposición de la propia Suprema Corte de Justicia donde haya un mayor equilibrio y donde haya gente, probas de la sociedad que puedan representarnos. A mí me parece que ese planteamiento tiene que ser asumido por muchos sectores. Y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, además de lo que podamos opinar, en este país es necesario que la acción directa de la gente empiece a exigir desde las calles también las reformas necesarias para un mínimo equilibrio democrático en la República Dominicana. Bueno, bien. Por hoy, Higinio, se nos acaba el tiempo. Yo espero que haya sido una exposición que satisfaga las expectativas del productor de este programa. Bueno, pero como tiene usted acostumbrado a los televidentes, sus condiciones no estarán jamás en discusión. Agradecemos la presencia del profesor Higinio Báez, miembro Comisión Política Frente Amplio, vocero nacional del Movimiento Popular Dominicano. Gracias a ti. No a usted, profesor. Vamos a una pausa y regresamos con un comentario brevísimo para concluir. ¿Qué te parece? Bien, gracias por continuar con nosotros y ya, para finalizar, queremos referirnos a un tema que de manera, pues, muy breve
pues nos referimos durante el programa y durante la entrevista y es el relativo a la elección de Reinaldo Pared como presidente del Senado. Óigame, fíjese cómo hablamos. La elección como si fuera 16 de agosto. Elección por parte del comité político del PLD. O sea que sin dudas estamos hablando de lo que hablaba Higinio, de un partido Estado, cual Partido Dominicano, y de la también elección o preselección de Lucía Yomaira Medina, hermana del presidente, como próxima presidenta de la Cámara de Diputados. Nosotros entendemos que es deplorable, primero, el hecho, como habíamos dicho, de que sean vinculantes las decisiones de un órgano de un partido con el Estado y con los órganos del Estado. Deberían por lo menos guardar la forma y revestir de una pizca de institucionalidad el manejo de los órganos del Estado, no imponiendo decisiones desde el comité político del PLD, independientemente de las condiciones que pueda tener, y entendemos que en principio las tiene Lucía Medina para dirigir la Cámara de Diputados. Hay que guardar las formas. Entendemos que, si bien es cierto que no se puede hablar de nepotismo porque no es una designación en principio por parte del presidente de la República, y nepotismo implica favorecerse de su condición, de su posición, para favorecer a su vez a algunos de los suyos, parientes cercanos, por ejemplo. Si bien es cierto que en principio pudiera estar en discusión el tema del nepotismo, más cierto aún es que, tratándose de un partido Estado, como de manera muy certera, muy correcta, lo calificaba nuestro invitado Higinio Báez, al tratarse de un partido Estado, entonces habría que hablar de nepotismo, porque la decisión la ha tomado una comisión política de un partido que equivale al Estado, que es dirigido a través del Poder Ejecutivo por el presidente de la República. Entonces, creo que debieron guardar la forma los PLDistas, y queremos decir algo que estamos seguros nadie ha dicho, porque hay mucha complacencia. Miren, ciertamente a Leonel Fernández le doblaron el pulso, le doblaron el brazo. O sea, eso de que se puso de acuerdo con Danilo Medina para alternar la presidencia de la Cámara de Diputados es incierto. Pues fíjese que ahora va a dirigir Lucía Medina, luego Rubén Maldonado. ¿Y quién ha dicho que Danilo Medina va a cumplir con una mayoría en la Cámara de Diputados? Luego Radamés Camacho, luego Demóstenes Martínez. Pero ¿quién ha dicho que va a cumplir? Y en el caso del Senado solo se decidió consensuar a Reinaldo Pared como presidente del Senado para el próximo año, pero se dejó al aire, se dejó pendiente los siguientes 3 años. Por tanto, estamos seguros de que el próximo año el presidente de la Cámara de Diputados será decidido por el equipo de Danilo Medina y no será uno de Leonel, y el presidente del Senado o la presidencia también, porque de lo que se trata es de que Danilo es no solo el presidente del país, sino también el dueño del PLD. Les agradecemos profundamente nos hayan acompañado durante este programa de este sábado. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Buenas tardes.